Buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sede de la Fundación Juan March en Palma para una nueva sesión de nuestro formato Las Artes y los Oficios, que como saben es una cita recurrente con diferentes personas que trabajan en el mundo muy vivo y muy interesante de la artesanía contemporánea y la creación, diseño en torno a esa disciplina. Vivimos en un mundo en el que cada vez más nos vuelven a interesar productos únicos, hechos a mano, recuperando técnicas a veces pues muy antiguas, como digamos antídoto a ese consumo rápido y de usar y tirar tan habitual también en nuestra cultura y nuestra sociedad. Y nuestra invitada de hoy es pues, una creadora difícil de clasificar que se llama Verónica Mar. Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. La presentaré muy brevemente porque bueno, van a conocerla a ella y a su trabajo mejor en los próximos minutos. Verónica se define como artista, escultora y diseñadora, no necesariamente en ese orden, y su trabajo explora la belleza esencial y el equilibrio a través de piezas que pueden ser tanto esculturas como pinturas y objetos o piezas únicas de diseño. Tuvo formación en la disciplina de Bellas Artes y Diseño de Interiores en Barcelona, desarrolla ahora mismo su práctica desde Madrid y ha colaborado con firmas, una larga lista de firmas que van desde Porcelanosa, Cosentino o Tribú. Ha presentado su obra en ferias y galerías en Europa, Estados Unidos. Actualmente está representada por Atelier Courbet en Nueva York y Freeman Gallery en Sydney y Gerna Gallery en Madrid, no sé si se pronuncia así. Sí. Y bueno, su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios internacionales, especialmente por dos de sus piezas que quizás podremos explorar, Soul Sculpture Bench y el columpio Autumn Leaf. Ha sido finalista también del premio Women in Arts Prize y obtuvo el primer premio internacional de escultura en la ciudad de Badajoz, entre otros reconocimientos. Así que bueno, tenemos como siempre la oportunidad de conocerte mejor, Mar, ver algunas de tus obras, explorar tu universo creativo, y lo haremos pues, primero con una presentación tuya y que iremos pues, también hablando de forma informal y al final tendremos espacio para las preguntas del público. Así que antes de nada les animo a que le demos la bienvenida a Verónica con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, me estoy muy feliz de estar aquí y honrada también pues, de verles a todos y también a mis amigos que han venido. Voy a hablar de la esencia de los materiales nobles, pero para que entendáis un poquito mi trabajo, necesito hablar también de la esencia y de los orígenes de mí misma, ¿no? Entonces, esto es un sol que parecido pinté cuando yo tenía 3 años en la pared de la casa de mis padres y es como la luz que ha ido iluminando todas las etapas de mi vida, ¿no? Yo también soy Leo y nací eso, el 15 de agosto y el sol es como el que guía mi camino, ¿no? Nací en Granada, en un pueblo, este es el pueblo de mi madre que está en la sierra, en la zona de Guadix, está rodeado de almendros, de castaños, pasaba todos los veranos allí y esta es la cueva donde actualmente viven mis padres, que es en 15 kilómetros podéis ver la diferencia de paisaje tan impresionante que es toda esta zona que es la hoya de Guadix que se llama, que son como sedimentos del Pleistoceno y entonces las cuevas se excavan en estos cerros, ¿no? Entonces todas estas curvas yo pues las fui integrando desde pequeña y luego la conexión con la naturaleza que siempre he tenido
y he recordado, pues me encantaba pasear descalza en el río, ver las flores y los pétalos de las flores de los almendros, esas 5 hojitas tan bonitas y luego, bueno, pues coger castañas, oler la tierra mojada y entonces, bueno, estaba como muy conectada con la naturaleza, ¿no? Nací en Granada, pero vivíamos los primeros años y estuve viviendo en Barcelona. Y entonces yo he puesto estas 2 fotografías como referencia de cuando la primera vez que fui a estos dos monumentos, ¿no? La Alhambra con esa geometría tan impresionante y maravillosa, los espejos reflejados, toda la arquitectura y luego en contraste con esta arquitectura como mucho más orgánica, ¿no? De Gaudí, que me impresionaron los dos y son también muy referencia en mi trabajo, ¿no? La arquitectura árabe y luego la referencia de Barcelona. ¿Recuerdas esas primeras visitas? Yo recuerdo la primera vez, sí, o sea, es como muy tenue, pero tengo imágenes de los dos espacios, ¿no? Como no será como una explosión de color y este era como estar alucinada de una belleza tan impresionante, ¿sabes? Con los arcos y no sé, todos los yesos de las paredes y las estrellas que se veían, todas las constelaciones que se veían que se pueden ver en la Alhambra, ¿no? Entonces, esas imágenes sí que las tengo en la retina, de pequeña. Luego, bueno, pues como has dicho, estudié Bellas Artes y Diseño de Interiores en Barcelona. Toda mi adolescencia la pasé en Madrid y mi madre bueno, me dio a elegir con 9 añitos al llegar a Madrid entre piano y pintura. Y entonces pues yo elegí pintura y desde entonces he ido pintando al óleo, a la acuarela y tal. Entonces, las primeras referencias que yo sé que han influido muchísimo en mi trabajo han sido estos artistas, Anish Kapoor y Werner Panton. Anish Kapoor, la inmensidad, trabaja también con el tema de los reflejos y el verte interiormente, ¿no? A través de su obra, el color y la organicidad, que parece un gesto, ¿no? Esta silla me encantó la primera vez que la conocí, de Werner Panton, la monumentalidad de Richard Serra y el trabajo con el acero corten, que parece liviano incluso, ¿no? Cuando te acercas a su obra, y este artista que se llama Andy Goldsworthy, que trabaja con la naturaleza y el paso del tiempo y sobre todo la conexión y la conexión con la naturaleza, ¿no? Del ser humano. Y él influyó muchísimo en la manera de ver y la manera de crear que tuve después. Pues yo hice la carrera de Bellas Artes, pero terminé con las 3 disciplinas, ¿no? Hice interiorismo por un lado en la Escola Eina, Bellas Artes con diseño gráfico y diseño de producto. Entonces aquí se pueden ver 3 aplicaciones. Una de las piezas, bueno, mi primer bebé, que es Mare, que es mar en latín, que era un mobiliario que representaba las olas del mar al llegar a la orilla. Es un mobiliario, bueno, pues la tumona, la silla, la mesa. Este es mi primer interiorismo, uno de los primeros interiorismos que hice, que está inspirado en la naturaleza, se llama El Jardín de los Sueños. Lo presenté en 2012 en Casa Decor. Y bueno, pues la lámpara, todas las cerámicas que eran florecillas, pues todo está representando pues es un bosque interior, ¿no? Y luego Farus, que es el logotipo, lo diseñé para Estónica, para representar o presentar la nueva serie de Estónica de Cosentino en Madrid, que eran unas esculturas que estaban allí en la sede de Madrid. Y bueno, y mi cuadro, que es el caballo de examen de ingreso a Bellas Artes, que me encanta esta obra. Y entonces, durante la carrera, pues ya empecé a investigar, a darme cuenta de los patrones que había detrás de muchísimas obras, entre ellas de obras pictóricas pues de Leonardo da Vinci, a nivel de arquitectura también, y luego mirando un poco más hacia adentro de la naturaleza. La espiral está presente en todas las escalas en el universo. Es la forma que genera la vida.
La puedes ver en el ADN, en el crecimiento de las flores y las plantas, en el movimiento de los huracanes y en el movimiento de las galaxias. Es que todo se mueve en espiral, la vida también es una espiral. El corazón es una doble hélice en espiral que se forma y se genera el corazón así, en esa forma de espiral. Entonces lo podemos ver y estar presente a nivel de arquitectura, en todos los templos del mundo, en todas las culturas se utiliza esa geometría sagrada del lugar, que son unas proporciones que se cogen con la latitud del lugar. Esa geometría se genera a través de esos números y entonces toda esta geobiología, geometría sagrada que se ha utilizado con los maestros constructores para generar todos estos templos y monumentos en todas las culturas, ha sido lo que he ido poco a poco estudiando y aplicando en toda mi obra. Entonces, yo, aparte, todos estos años después de estudiar estas técnicas, también me he ido formando como sanadora energética de los espacios, viendo cómo poder aplicar esas proporciones y esas cualidades a mi obra para que puedan emanar realmente alta vibración y puedan sanar armónicamente los espacios. ¿Vale? Entonces, ¿es como Feng Shui? Es una especie de Feng Shui, sí. Estudié también Feng Shui y Vastu Shastra. Es de la India, viene de la India, es mucho más antiguo que el Feng Shui, es como el origen. Es como que me gusta a mí ir al origen y a la esencia, ¿no? Entonces, pues el Vastu Shastra viene de ahí también, o sea, el Feng Shui viene del Vastu Shastra. Y este es un ejemplo que a mí me encanta, que es el laberinto de la Catedral de Chartres, que está en Francia, y tú cuando entras al laberinto con una intención y cuando llegas al centro, tú vas haciendo como un movimiento pendular. Cuando llegas al centro, físicamente notas una energía que sube, porque está cargado y está creado con una geometría sagrada del lugar. Entonces, eso se puede generar y estamos generándolo ahora con mi estudio. Por eso a toda mi obra los llamo puntos de luz, que trabajo con la simbología también de los materiales. Quería empezar con la madera porque es el más cercano a nosotros. Los árboles nos han relacionado siempre con el crecimiento de la persona, ¿no? Tener unas raíces y unas bases interiores sólidas para ir creciendo y en plenitud, ¿no? Entonces, todo este desarrollo personal también ha sido una constante en mi trabajo de interior para ayudarme a crear toda la obra, ¿no? La madera, pues es eso, es la vida que sigue respirando, tiempo orgánico transformado con respeto y un material que nos devuelva la raíz y el pulso natural de la existencia. Esta es una de las piezas más importantes de toda mi colección, que es el Banco Soul, que es, bueno, pues es como el alma, ¿no? Y aquí podéis ver la curva, que es una de la forma que yo más repito, ¿no? Y la espiral. Aquí podemos ver la producción de esta pieza, que estamos haciéndolas en este material. Aquí es en dolomite. Es la primera vez que trabajo con artesanos de fuera de España, porque yo la obsesión era trabajar con artesanos españoles, creando piezas únicas y vendiéndolas a nivel internacional a través de galerías. Entonces lo que hacemos es seleccionar la pieza, en este caso un árbol de unos 200 años, un tronco de roble siberiano. Lo eligen mis artesanos porque es muy complicado encontrar un tamaño tan grande, y entonces se desbasta con un robot, porque si no a mano costaría muchísimo más la venta al público, y luego ya sé que se trabaja toda la pieza a mano. Entonces yo voy a visitar los artesanos 2 o 3 veces durante el transcurso de la producción y luego, bueno, pues entendiendo también cómo se trabaja la madera, cada uno de los materiales. A mí me gusta ir a conocer al artesano, ¿no? Y tocar la pieza y sentirla y hablar con ellos y saber cómo se puede trabajar de la mejor manera, ¿no?
¿Y tienes como, bueno, lo que nos has enseñado antes en algunas imágenes, esa noción de, como de geometría y proporción dentro del diseño? ¿Es parte de tu proceso de...? Eso es, la geometría. Parto de la sucesión de Fibonacci o de una medida sagrada del laberinto de Chartres, por ejemplo. Tú puedes coger la energía de lo que tú quieras aportar a la casa o al espacio donde va a estar posicionada tu obra, y desde el mobiliario se pueden diseñar las alfombras, los cuadros con las medidas sagradas del lugar o las medidas sagradas del lugar de nacimiento de la persona. Entonces tú puedes aportar toda esa energía de alta vibración al espacio donde estás. Entonces yo con mi obra lo hago en todas las piezas. O sea, parto los primeros... el primer dibujo es con qué medidas parto, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya se va formando toda la pieza. ¿Y empiezas dibujando o haces como una maqueta en algún otro material? ¿O cómo es tu proceso? Pues depende de la pieza, porque siempre cuento el Soul... no, fue el Alfa. Pero no, el Soul fue trabajando, sí, inspirándome sobre todo en la sucesión en la espiral, ¿no? En la espiral de la vida. Pero el banco alfa, que eso lo podéis ver en mi página web, ese me apareció una noche en un sueño. Entonces, depende de la pieza, pues me aparece en el mismo momento en el que estoy hablando con el cliente qué es lo que necesita, o sí que estás pensando en, vale, pues quiero diseñar un banco, o quiero diseñar una escultura, o que quiero que simbolice o que aporte esta energía a esta persona, ¿no? Es que es muy variado. Puedo tardar días o puedo tardar segundos, ¿no? O puedo estar en un sueño, ¿sabes? Es que sí, es así. Caminos distintos. Sí. Es más una canalización. Yo creo que los artistas canalizamos, ¿no? La información está ahí arriba y baja. Pero una vieja idea de la inspiración, ¿no? Sí, que se puede expresar en lenguajes distintos dependiendo del contexto cultural de cada creador, pero durante siglos se ha dicho así, ¿no? Sí, eso es. Pero siempre me pilla trabajando también, como Picasso. Buscas a la musa. La inspiración me pilló trabajando, ¿no? Exacto. Porque es verdad que pues yo he trabajado muchísimas horas para crear todas estas piezas, ¿no? Entonces, para mí sí es básico, ¿no? Es una de las cosas, es verdad, que quería explicar antes, que es de mi madre viene la inspiración y el poder expresarme a través de la música, porque toda mi familia son músicos, la parte de mi madre, y de la parte de mi padre, esa disciplina de estar en una fábrica y de ir trabajando todos los veranos también allí con ellos. Tengo esa dualidad, ¿no? De ser mucho más libre, expresarme a través del arte y de ser muy trabajadora también. Esta es una de las piezas más importantes que he creado hasta entonces, es una mesa. Este es el tronco del que nace también el Banco Soul, el anterior. Yo cuando vi este tronco casi me pongo a llorar, porque, no sé, es como una conexión muy potente que tengo con la naturaleza y me impresionó muchísimo el tamaño que tenía. Ya había visitado yo las secuoyas, que también, pero este me impresionó y lo que quise es darle otra vida a este último trozo que le quedaba al árbol y creé esta mesa que acaba de tener un premio internacional en Creators Design Awards en París. Ahora en enero estuve allí recibiendo el premio, bueno, uno de los nominados. Y bueno, se llama Vortex porque representa esa espiral que genera la vida, el corazón que está pues emanando esa energía, ¿no? De alta vibración. La mesa Mayu está hecha en madera de cedro y también esta la hemos hecho con los artesanos de allí de Italia. Mayu significa río en quechua y yo utilizo, es como que la forma de la pieza referencia también a la forma de las, bueno, pues eso, este tipo de rocas que están esculpidas por los ríos, ¿no?
Es una mesa baja, estuvo expuesta en Miami y en mi primera exposición individual en Nueva York con la Galería Atelier Courbet en junio. Que estamos con los artesanos allí en Dolomites. Y esta es una de las mesas que no la he querido traer entera porque la veréis en la Feria Forma en Madrid del 4 al 8 de marzo. Y esta se llama Canyon, que está inspirada en estas texturas de los cañones. También mantiene esa espiral, pero es un poco diferente. A mí, como he dicho anteriormente, me encanta ver llover y esta forma que se creaban cuando cae la lluvia fue la referencia para generar la creación de estos taburetes, mesitas bajas y esta sillita con forma de gota de agua, y está trabajada en madera de olmo. Estas son las primeras piezas que hemos hecho para la exposición de Nueva York. Están en madera de olmo, calatorao, mármol calatorao, travertino y pietra grey, y verde macael también. Y bueno, la verdad es que esta colección me encanta. En este caso, partes de una forma, sí, y después experimentas con distintos materiales para materializarla, ¿no? Sí, el banco Soul también se ha hecho en diferentes materiales, ahora veremos varias otras, pues en mármol, en madera. El primero de todos, que tiene un premio internacional, lo hice en crión. Pero es un material, el crión es una piedra acrílica, se llama. Es un material termoformable y bueno, el crión es de la marca porcelanosa, pero no, siempre se ha conocido como Dupont, Corian, que es de Dupont, la marca Dupont. Y con ese material fue con el que hice mis primeras esculturas en 2014, es el material con el que empecé prácticamente a diseñar todo el mobiliario, pero luego me di cuenta que es verdad que hay una diferencia en la vibración y en los bobbies que tiene el material, ¿no? Los bobbies es una escala de vibración que cuanto más alto es como más puro, más vibra el material, más energía está emitiendo de alta vibración. Pues la madera, el mármol son los de más alta vibración, y luego ya vas bajando cuando te acercas más a los plásticos. Como el crión lleva plástico y lleva acrílico, es una de las pues más bajitas de vibración. Y yo quería presentar aquí pues eso, los materiales nobles, que es la más alta vibración que puedas aportar. Entonces, siempre, bueno, ahora me gusta trabajar con esos materiales, con los materiales nobles, aunque sigo haciendo alguna cosa como las joyas, que ahora veremos más adelante, porque el color que utilizo es el blanco y sí que es como más pureza y tal. Pero me gusta muchísimo trabajar con materiales nobles, por la vibración más alta. Y en este caso, con los drops y con el soul, pues se pueden hacer en diferentes materiales. Entonces ahora vamos hacia el mármol, que para mí es el cronos hecho materia, en un tiempo condensado a lo largo de miles de años, y es una memoria geológica y nos conecta con la infinitud. Esto es una de las piezas, el soul también, y trabajar con el mármol es ya otro nivel, por el peso que tiene. Para mí me parece dificilísimo. Cada vez que voy a la cantera me maravillo de ver a mis artesanos coger esas moles tan pesadas, y bueno, aquí podéis ver cómo se trabaja y cómo se saca uno de los soul. Este es en pietra grey, y normalmente pues vamos a la cantera y elegimos el bloque de mármol con las dimensiones para poder sacar luego una de las piezas, ¿no? ¿Dónde está esta cantera? Esta cantera está en Almería. Ajá. Sí, está... Entonces, lo más importante es igual el desbastado, ¿no?, del material. Se desbasta con este tipo de máquinas, con agua, porque si no se romperían las hojas de metal, y luego ya poquito a poco se trabaja a mano. Se va lijando, pero ves las estrías con las que se queda la pieza. Y luego ya se va terminando. Es la misma forma que hemos visto antes. Es el soul, sí. Es que es una de las piezas que más se ha vendido a nivel internacional, y
Y he podido, gracias a esto, vender, o sea, poder hacer estos vídeos, ¿no? El proceso de producción. Y esta realmente es impresionante. Esta pieza se expuso en Alemania también y se vendió a un cliente de Londres. En Pietra Grey, y he vendido también en varios mármoles más. Y esto, a ver, si me permites, pregunta muy prosaica. Esto es una pieza única, Sí. pero también es, antes que nada, un banco que tú quieres que la gente se siente en él. Eso es, sí. Eso Cuéntame un poco sobre eso, o sea, ¿qué tienes en cuenta para hacer algo que dé ganas de usar? Bueno, mucha gente me pregunta, o alguna vez es que no te puedes sentar en el centro. Digo, pues es que es una escultura, te puedes sentar en los lados, ¿no? No sé, cosas así que me he encontrado, pero ¿qué tengo en cuenta? Pues tú puedes utilizar toda la obra que yo hago, puede ser muy bonita y te puede gustar o no, pero siempre tiene que poder utilizarse. Pues, es verdad que el banco, bueno, pues te puedes sentar en los lados, la mesa es impresionante, pero tú puedes usarla como mesa. O sea, yo tengo en cuenta siempre la utilidad, por eso es un diseño. Es functional art, ¿no? Yo lo llamo diseño funcional inspirado en la naturaleza, pero siempre, en mi caso, yo siempre lo tengo que poder utilizar y luego ya puedo hacer otras piezas como las esculturas, ¿no? Pero en el tema del diseño siempre tiene que ser útil, si no, no es un diseño, es una escultura. Y por ejemplo, a la hora de elegir ese mismo banco, además de esa dimensión como de energía que nos has contado, pero ¿hay algo, digamos, artesanal en tu decisión de usar madera o usar un mármol? O hemos visto pues diferentes colores, texturas para distintas piezas. ¿Cómo tomas estas decisiones? Bueno, y ahí entra el dónde va a ir colocada la pieza, qué es lo que quiere el cliente. Porque, por ejemplo, con uno de las piezas de mármol, del soul de mármol, el cliente quería de mármol, pero es que el mármol pesa 2000 kilos y tenía que pesar mucho menos. Entonces lo tuvimos que reducir el tamaño, pero al final el cliente al final quería esa pieza en mármol. Es que depende del proyecto, pero depende del proyecto. Sí, es verdad. A mí me gusta mucho trabajar con estos tres materiales, con el acero corten, con el mármol, el bronce, pero pues eso, si la casa no puede sostener o el barco no puede sostener una pieza de 2000 kilos, pues hay que o cambiarle la forma o hacerlo diferente o cambiarle el material, desbastarlo por dentro, hacerlo más liviano y luego lo que quiere o lo que necesita depende del interiorismo que el cliente, ¿no? Pues ahora estamos diseñando una mesa en madera porque todo el interiorismo pues está más o menos acorde, ¿no? Es que depende de cada proyecto, no sé cómo explicarte. Sí, aquí, bueno, sigo con la presentación. El soul, como he dicho anteriormente, está inspirado en esta espiral de Fibonacci y luego generé toda la colección completa. Aquí veis un ejemplo nada más, que es el aplique de pared, pero está desarrollado por una mesa, una mesa baja también. Y luego nos vamos aquí al hula. Esta es la colección hula, hula significa joya de mar, y es que la textura de la primera pieza que diseñé fue esta. Este es verde macael. El verde macael tiene una textura que parece las olas del mar, esta parte de las olas del mar. Y entonces siempre busco como la conexión, la U de la hula, del hula con la U que tiene en sección esta pieza, este banco, ¿no? Y esta la diseñé justo en la pandemia. Mi cuñada estaba embarazada. Entonces aquí pues hay gente que me dice, ay, pues esto parece como la barriguita de la embarazada o las curvas de la cueva. Pero bueno, siempre intento pues eso, llegar como a la esencia de la forma
con toda mi obra, utilizar el material más puro y con menos ornamentación posible. Luego veremos ahora, un poco más adelante, la colección Ginkgo, que es un poco diferente. Y esta pata es en acero inoxidable. Ahora estamos haciendo uno con latón en la pata y el mármol en calatorao, que es precioso, es un oscuro pero muy cálido, como un negro cálido. Y luego esta es una de las últimas piezas que he diseñado, que la quería colocar porque era una de las... Era en el librillo vuestro de la Fundación Juan March, lo colocasteis, y esta, bueno, pues está inspirada en estas orillas, estas texturas que se forman en la orilla del río, y es un tótem de luz. Pero lo estamos desarrollando para que sea un cabinet, un armario que se abra las dos puertas así, en horizontal. Porque ahora mismo la pieza que estamos viendo es como una escultura con luz. Es una escultura con luz. O sea, ¿se le puede llamar lámpara? Se le puede llamar, sí. Es un tótem de luz. Un tótem de luz. Sí. Es que no se entiende muy bien, bueno, no entiendo muy bien. Es como un tótem de luz. Como la perspectiva de lo que estamos viendo. Sí. Y cuéntanos más, o sea, ¿esto es una forma natural? Sí, bueno, es el mármol trabajado manualmente para hacer la textura de este tipo de textura como de las orillas del río. ¿Vale? Entonces, pero en uno de estos sueños míos me apareció que tenía que ser también un cabinet, ¿no? Un armario, que tú pudieras abrir las dos hojas y pudieras guardar ahí. Es como una doble función, ¿no? Para que sea un diseño, porque si no es solo una lámpara, un tótem de luz, pero para darle más funcionalidad, sí, después del sueño quise hacerlo así. Y lo estamos desarrollando en Almería, con los artesanos de Almería, que está siendo muy complicado, porque además queremos que se encienda la luz nada más pasando la mano, sin ningún interruptor ni nada, entonces así como muy sutil todo, ¿no? Y al hilo de esto, ¿cómo es trabajar con tus artesanos? ¿Te sucede alguna vez que te dicen, no, esto no se puede hacer? Sí, por supuesto. ¿Y qué haces? Bueno, pues intentamos hacerlo de otra manera, lo más sencillo posible también para ellos. A mí me encanta ir a los artesanos en todos los materiales, me encanta estar allí con ellos y aprender de cómo se trabaja el material, para yo desde ahí ya proyectar, porque si yo no sé cómo se trabaja o se produce, o las máquinas que tienen, hasta dónde podemos llegar, yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces ellos son mis manos, me apoyo en ellos. Claro, yo puedo diseñar lo que quiera, pero ellos me tienen que decir, pues hasta aquí podemos llegar, Verónica. Siempre les intento llegar hasta a un límite, ¿no? Empujar. Pero sí, no, yo he tenido muchísima suerte. O sea, son como, pues eso, como parte de mi familia. Los conozco, a muchos de ellos los conozco desde hace 20 años y pues eso, llevo 20 años en la profesión. Y es impresionante cuando estás trabajando con ellos mano a mano, o estás visitándoles o estás allí soldando con ellos. ¿Nos puedes contar un poco cómo has cambiado tú como diseñadora, como creadora, en estos 20 años a raíz de esa experiencia de ida y vuelta con los artesanos? Pues sobre todo en el tema de la elección del material, porque para mí es, no sé, es como más cercano, o sea, son profesiones que que son ancestrales en los procesos de producción, pues el trabajo con la madera o el trabajo con el bronce, la fundición de bronce. Y entonces yo quería llegar a ese punto, ¿no? de la creación de diseños con técnicas antiguas y con artesanos para mantener la tradición también, ¿no? Para darles como más trabajo y pudieran hacer piezas totalmente diferentes a los que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces, para mí el visitar los talleres es que es clave, es básico. Todas las semanas tenemos que ir a talleres, claro. Y si me permites la curiosidad, tus artesanos, cuando no están haciendo
piezas tuyas, en su día a día, ¿qué tipo de cosas hacen? Normalmente con los que trabajo están especializados en trabajar para otros escultores. Oh, vale. Claro, O sea, que otros no... diseñadores o escultores. Entonces, pero sí, por ejemplo, los ceramistas con los que he trabajado, los llevé eso hasta el límite y ellos pues hacían cerámica muy normal, así que estamos viendo en todos los mercadillos y cosas así. Entonces, sí, ellos, con los que trabajo normalmente, ellos están acostumbrados a trabajar con otros arquitectos, escultores y diseñadores internacionales, no solo de aquí de España, también. Después los que hacen los premios Goya, que están en Torrejón, que son los que me hacen la lámpara, lo veremos, la lámpara Ginkgo, en fundición, o la fundición más grande de España, que se llama Capa, está en Arganda, pues es inmensa esa fundición, y son los que trabajo haciendo la chapa en metal y también alguna fundición de la silla, que la veremos. Lo trabajo con ellos, y luego los de Almería, tengo también artesanos en Humanes, en Griñón, en Valencia, en Barcelona, en Eibar, ahí en el norte, sí. Entonces, bueno, mi obsesión era artesanos españoles, pero es verdad que con la madera, en estas dos primeras piezas, me he tenido que ir fuera porque no encontramos un tronco de esas dimensiones por ningún sitio, y tenía que hacer las piezas, ¿no? Entonces, sí. Pues aquí vamos al metal fundido, pues eso, que es el fuego que aprendió a permanecer. Nacido del rito, guarda la voz antigua del poder silencioso, aquel que no domina, sino que sostiene y hace visible la dignidad de lo sagrado en el tiempo. Para mí trabajar con el bronce realmente es algo como muy sagrado, ¿no? Es como que se lleva haciendo ese tipo de la fundición a bronce, pues ancestral, ¿no? Esta es una de las piezas más importantes también, que es totalmente diferente a lo que habéis visto, pero es la copia o una interpretación del árbol ginkgo. El árbol ginkgo simboliza el yin y el yang, aporta armonía y equilibrio en el espacio donde está. Es un árbol sagrado en Asia, y es una de las primeras especies que volvió a renacer después de la bomba de Hiroshima. Y la elegí para la creación de esta primera lámpara, por esa simbología, porque a esa misma vez yo estaba empezando a crear mis esculturas, que son minimalistas totalmente, son dos líneas que bailan entre ellas. Entonces, muy diferentes. Totalmente diferente a nivel formal, pero a nivel conceptual está igual, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esta es el proceso de producción de la colección Ginkgo. Pues yo cojo las hojas, las engrosamos una a una, y luego le hicimos el molde. Tenemos como 20 hojitas diferentes, entonces una a una la van fundiendo, y también las ramas le hicimos el molde. Aquí es un molde de cera, entonces una a una se van haciendo a la cera perdida, y esta es la fundición de bronce. Se enfría el material y luego se corta una a una, se grata una a una, se va limpiando los bebederos, y luego una a una se va soldando. Primero a la rama principal y luego a la rama, o sea, rama, bueno, al centro, ¿no? Como a la columna vertebral. Y yo estoy ahí para hacer todas las lámparas y las piezas que hemos hecho de esta colección, estoy yo ahí soldando con ellos. Y es el momento que más me gusta, claro, estar ahí en el taller. ¿Y es un bronce un poquito dorado? Es un bronce bañado en oro. Ajá. Está luego bañado en oro. Esta es una de las piezas que hemos hecho para un cliente en Bruselas, que es una lámpara de 8 metros para su salón. Es que quedó preciosa esta lámpara, pero hemos hecho también una redonda para McKinsey en Japón, que me fui yo a instalarla, que fue increíble también, pues trabajar en la instalación con gente que no hablaba inglés, pero tenía un respeto por la pieza impresionante. Sí, sí.
y por el artista también, pero por la pieza sí, sí. Además, claro, como es un árbol sagrado para ellos, fue precioso estar trabajando allí. Luego, en el mismo proceso de producción hemos hecho este columpio con forma de hoja que también tiene un premio internacional en 2012 y bueno, pues es una hoja que simula la caída de la hoja en otoño y es un columpio, ¿no? También lo hemos hecho en madera y esta es una de las últimas piezas que se presentó en la Galería de Nueva York y ahora también en Miami, en Design Miami, y se ha seleccionado para Homo Faber, que es ¿conoces? Bueno, Homo Faber, bueno, pues, es una exposición bienal que hacen en Venecia y esta junto con los drops, los taburetillos y la mesa Vortex se irán para allá, que se han seleccionado. De hecho, esta semana pasada me lo comunicaron, así que estoy muy contenta. Enhorabuena. Gracias. Y esta está hecha en bronce y en aluminio hemos hecho una versión patinada en este color, que se presentará ahora en la Feria Forma, en Madrid, del 4 al 8 de marzo. Con el mismo proceso de producción estamos haciendo ahora hemos hecho este tipo de piezas, ¿no? Que solo quería explicar que estoy haciendo mobiliario, pero también escultura monumental con fundición de aluminio y fundición de acero inoxidable, ¿no? Esta se terminará ahora en mayo y la instalaremos en la casa del cliente y esta está en Zara de los Atunes. Y metal en chapa, pues eso, el acero corten sobre todo es lo que trabajamos, bueno, el acero inoxidable y el latón son las tres versiones de metal en chapa que utilizamos para toda la obra, ¿no? El acero corten para mí es como el paso del tiempo, ¿no? Es la materia que acepta la herida y la convierte en fuerza, donde la oxidación no destruye, sino que revela la verdad. Y aquí se puede ver, aquí sí que ya no hay vídeo, pero aquí se puede ver el proceso de producción. Realmente es una chapa, se corta láser con la forma que yo le doy en el ordenador y luego pues esto es en el taller de Griñón, la curvamos, pero también lo hacemos en el taller de Arganda con la fundición capa, que también tiene unos rodillos. Entonces se va curvando la pieza y luego ya se va soldando. Y la oxidación. Esta es una de las piezas que va a ir ahora en París en noviembre, que es una escultura monumental de 5 metros que irá instalada ahí en espacio público, y esta está en la Moraleja. Las dos son de acero corten, que me encanta trabajar con este material, porque te transmite como el paso del tiempo. Y el latón, que este es el banco, el Soul, hecho también en latón. Este se fue para Estados Unidos. Y entonces ya llegamos a las joyas, que son esculturas para llevar. Y para mí mis joyas, pues eso, representan como el poder de la mujer, pero a través de la feminidad y de la sensualidad. Están como inspiradas en las curvas de la mujer. Y son, las creé en un año un poco... Ahora cuento un poquito más, pero esta es la primera colección, que se llama Alma. Entonces quise trabajar con este material que yo lo podía trabajar con mis manos, ¿no? Este es el crión, que se termoforma con calor, y pues metía las corté las piezas y las metía al horno de casa, y con unos guantes y hacía las formas, ¿no? Esas fueron las primeras piezas y aquí podéis ver algunos ejemplos. Este es uno del parecido. Ah, no, sí, es este. Y entonces pues hice una colección completa de anillos, pendientes, collares y bueno, quise utilizar el blanco por esa pureza, ¿no?, que transmite, y sabiduría también. Y esto, este tipo de arte para llevar que dices, ¿tu proceso sigue siendo el mismo? O sea, ¿sigues teniendo como una intuición o una búsqueda que primero dibujas, después o la escala hace que tu proceso sea diferente? En este caso sí, es como mis primeras esculturas las hice con este material.
allá en 2016. Y entonces eran esculturas más pequeñas de las que habéis visto ahora, ¿no? Pues eran unas cosas así de 60 centímetros, más pequeñitas. También jugando con la espiral, ¿no? Siempre jugando con la espiral, manteniendo esas proporciones y esa armonía en las formas. Pero fue una invitación realmente de una galerista que me dijo, cogió una de las piezas y dijo, pero ¿por qué no haces joyas con esto? Digo, pero si es que no sé hacer cosas pequeñas, ¿no? Pero dije, bueno, me voy a poner un día. Y sí, y empecé a dibujar primero en las formas de, bueno, en los bustos, en algunas fotografías de modelos, así. Y empecé a dibujar las formas de mis esculturas haciendo fotomontajes y tal, y luego ya me puse manos a la obra y empecé a, no sé, a disfrutar del proceso, ¿no? Había trabajado las piezas más grandes y las esculturas con mis manos, con el horno en la plancha y grande de los artesanos donde estaba, y entonces yo sabía cómo trabajar en material. Y entonces poquito a poco fui jugando con las formas y así salió la colección. Fue como muy, no sé, muy libre, ¿no? Y luego aquí quise ampliar la colección, hice un curso de remaches y quise unir dos materiales para seguir con esa utilización de los materiales nobles. Entonces esto era chapa de latón bañada en oro y remachada con las piezas hechas en crión. Y aquí estaba en una residencia que hice durante unos meses en 2018. Hice esta serie de colección que también se llama Alma Gold y bueno, estas piezas pues son como muy escultóricas, ¿no? ¿Cómo resuelves este típico problema de arquitecto de juntar dos materiales distintos? Con remaches, que eso es lo que he dicho antes, ¿no? Si os veis ahí arriba, ¿veis un puntito? Pues eso es un remache, se une es como una especie de, espiga. claro, eso, como una espiguita que une los dos materiales. Y me encantó porque era muy sencillo esa unión de las dos, que parece como que no sabes cómo unirlas, pero sí fue luego muy sencillo, ¿no? Y bueno, como habéis visto antes, me estaba haciéndolo ahí en mi taller que me hice ahí en la residencia, trabajando con los diferentes materiales, el latón y el crión, y luego pues esto, las herramientas de joyería, que ya te digo que me hice un curso de 4 horas y ya está, nada más. Y ya empecé a jugar yo con mis formas, ¿no? Es eso, es muy intuitivo mi trabajo, pues es como que sale de dentro y así muy orgánico y muy armónico, ¿no? Estas son algunas de las piezas también. Y luego ya con unos artesanos joyeros, pues hicimos ya estas piezas en plata y en plata bañada en oro. Y ya, pues eso es como un rediseño de la colección, pero ya con piezas con materiales más nobles, ¿no? Y estas también. Y esta es otra de las últimas joyas que hice. Veo que te interesa también la idea de escala, no solamente las proporciones, digamos, entre las distintas partes de una pieza, sino entre un ser humano y lo que creas, ¿no? O sea, en algunos casos parece que funciona, que casi la misma forma puede ser una escultura monumental o un collar, o en otras ocasiones haces algo especialmente para una escala más pequeña, más, bueno, más para estar en el cuerpo, digamos. Ya te digo, el hecho de la creación de la joyería fue una invitación de esta galerista, ¿no? Sí. Que le agradezco además, pero es como muy intuitivo. Yo voy haciendo piezas que a mí me salen del corazón y que, porque también me diseño algunos vestidos de verano, algunos, ¿sabes? No sé, me gusta investigar, me encantaría hacer en un futuro también alguna arquitectura tipo el Museo Teshima, por ejemplo. Está lavando. Que es maravilloso. Entonces, todo lo que tenga que ver con la creación armónica y traer y emitir alta vibración en los espacios, ¿no? Y a las personas. Entonces, pues me gusta hacer
me gusta diseñar y crear en general. No me limito tampoco de materiales. O sea, he trabajado con cerámica también, con ceramistas. Quiero trabajar con cristal, con vidrio, en Murano o aquí también en La Granja, pero estoy abierta a trabajar con un montón de materiales y de artesanos también, claro. Me contabas antes que has estado este fin de semana aquí en Mallorca. ¿Has visto algo que te haya llamado especialmente la atención para, digamos, para trabajar sobre eso? ¿Algún material, alguna forma? Bueno, a mí el mar me encanta. Entonces, la verdad es que ha sido más este fin de semana más de relax, más de intentar poder hablar hoy, porque llevo 4 días con la voz un poco. con la voz que no podía. Pero bueno, Mallorca la he visitado varias veces y aquí tenéis unos artesanos muy potentes también. Y el trabajo con la cerámica o con las perlas, ¿no? Pues no sé, me encantaría, por ejemplo, diseñar alguna pieza pues para Majórica, por ejemplo, o para otro artesano que trabaje con joyería, pero la verdad es que ha sido este fin de semana más de relax, pero para inspirarme con el mar, porque llevamos unos meses en Madrid con nada más que lluvia y cada vez que vengo a la isla pues necesito estar así como más tranquila, ¿no? Mirando al mar, mirando al horizonte, que siempre me inspira un montón. Bueno, qué bien que hayas podido encontrar un poquito de eso en esta isla, en esta época del año que es muy buena todavía. Sí, eso es. Sí. ¿Nos puedes contar algún proyecto más que estés trabajando ahora mismo o que vayas a presentar pronto? Pues estamos, bueno, en las esculturas estas que os he presentado, lo de Homo Faber también, pero estoy diseñando el nuevo puerto Sotogrande. Toda la señalética también, mobiliario, pérgolas, unas pérgolas muy grandes en un pantalán, tipo pues como un nautilus, de hecho se llama un nautilus. Como una espiral. Como una espiral, sí. Y ese es el proyecto que todavía no, de hecho, sale a la luz ahora mismo, pero sí, no lo había presentado en público ni nada, pero es uno de los proyectos que estoy haciendo ahora más importantes también, la verdad. Y bueno, colaborando con una galería, la Galería Freeman de Sydney, he diseñado también como unas esculturas para un hotel. Estamos esperando que termine el hotel para ver cuál de ellas van a elegir y bueno, me estoy presentando a concursos internacionales de escultura sobre todo y bueno, sin parar de crear, la verdad. O sea, digamos, en un día al azar en tu taller, ¿trabajas en varios proyectos o primero tienes uno, lo terminas, luego otro? Normalmente en varios proyectos estamos a la vez porque bueno, van saliendo piezas para la Galería de Nueva York, por ejemplo, o para clientes particulares. Ahora he creado 2 de la colección Ginkgo y he hecho como un rediseño de la colección Ginkgo para un cliente de la Galería de Australia, que es un poco diferente, entonces ese proyecto está a punto de entrar, pero sí, o sea, vamos haciendo, o sea, trabajando con los diferentes artesanos. O sea, mañana se inaugura en la Galería Garna, bueno, el día 25 oficialmente, una exposición conjunta que se llama Esencias Compartidas, con Fernando de Ana también, y ahí presentaré mi obra escultórica, piezas de acero y unas piezas nuevas que he hecho en resina natural. Y esas vamos como cambiando pues, los pedidos que tenemos y vamos ampliando. Cambias de registro. Sí, no hay otra, a no ser que tengamos un viaje explícitamente, por ejemplo, en unas 2 semanas tenemos que ir a Barcelona para ver la producción de la escultura monumental esta de acero inoxidable, entonces con mi equipo vamos para allá para ver el proceso de producción, cómo está yendo y, bueno, y visitar los diferentes artesanos que tenemos allí. El otro día estuvimos, por ejemplo, en Alicante también,
con los de la madera, los que están terminando la mesa caño, que se expondrá ahí en la Feria Forma, y luego en Almería iremos para ver el tótem, como lo están produciendo, pues iremos en 3 semanas o así. Entonces viajo bastante. Nos has contado ahora que, bueno, hace un rato que has mencionado Naoshima, y al principio nos has hablado de algunas referencias que creo que se ven, ¿no?, en algunos de tus trabajos, pues de Serra o de Anish Kapoor. Aparte de esas inspiraciones o referencias visuales, ¿tú tienes alguna tradición artesana que te hable especialmente? Y pues me imagino en concreto la japonesa, si has podido explorar ese mundo tan rico y tan fascinante de cómo conciben ellos la artesanía. Por ejemplo, cuando nos has hablado del acero Corten y cómo el óxido le da más fuerza, bueno, creo que es una idea que resuena bastante con algunas técnicas de artesanía japonesa, ¿no? Sí, la verdad es que eso en la artesanía japonesa y bueno, el arte japonés, o sea, tienen una conexión muy potente con el material también. O sea, hacen como cuando están ellos creando, hacen como un ritual, que es lo que yo intento también, pero cuando está la pieza terminada, ¿no? O sea, hablar de la conexión del artesano con el material, es que es clave, porque ellos son los que son súper expertos en ese material, entonces tienen una conexión muchísimo más cercana a lo que yo pueda tener, por mucho que me guste trabajar con la madera, porque llevan tantísimo tiempo ellos y lo llevan de generación en generación, muchos de ellos, que esa conexión se convierte como, o sea, que ese trabajo con el material se convierte como en algo ritualístico también. Religioso. Y religioso, que es como lo trabajan en Japón, ¿no? Que hay como, que se le da como a un alma a las piezas, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero como presentar a través de mi obra, ¿no? Que tú no solo estás comprando una pieza de arte, sino es algo que está conectado contigo y te puede ayudar como a armonizar el espacio y a armonizarte tú también, ¿no? O sea, a sentirte como mejor. Pues bueno, no me cabe duda de que tus piezas lo logran, Verónica. Gracias. Te agradezco especialmente el esfuerzo de hablar con la voz un poco lo siento que mal. llevo 4 días intentando, pero... Bueno, pero creo que final, sí. solo al final sea todo un poquito. Muchísimas gracias otra vez. Ha sido un placer tenerte en nuestra isla. Muchas gracias, Verónica. Gracias.